Si estás viendo este video es porque estás en nuestro curso básico de Economía Solidaria, dirigido a organizaciones del sector solidario. Hemos diseñado estos videos como ayuda y complemento a un material previo que has recibido y a una serie de herramientas y demás documentos de consulta que aparecen alojados en nuestra aula virtual. Vamos a hablar de la estructura de las organizaciones del sector solidario desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de control. Comenzaremos por la asamblea. La asamblea es sumamente importante porque acoge la voluntad de los asociados, entendiéndose que los asociados son propietarios, la razón de ser, lo que hace que la existencia de esta organización a la cual perteneces realmente adquiera valor. Siendo los asociados propietarios de la organización, pues tienen el derecho y también el deber de participar en la toma de decisiones, en definir hacia dónde quieren que la organización se dirija. La asamblea representa como máximo órgano de administración ese espacio y ese lugar en donde definitivamente se conjuntan las voluntades, se conjuntan los deseos, las intenciones y se toman decisiones en pro de la organización a la cual perteneces. Existen diferentes tipos de asambleas, en este caso vamos a citar dos, pero en el manual vas a encontrar algo así como 5 o 6 clases de asambleas. Vamos a comenzar. La asamblea ordinaria es aquella asamblea que se desarrolla de carácter obligatorio en los 3 primeros meses de cada año. Siempre va a existir una convocatoria previa para que se pueda realizar, que el estatuto define cuál es la debida anticipación. Normalmente tienden a ser algo así como 15 días hábiles para que se pueda convocar a los asociados o delegados y ellos puedan enterarse de que se va a realizar la asamblea con la fecha, hora, lugar y con el orden del día a tratar. Para llegar a esa asamblea ordinaria y darla como constituida, debe existir un quórum mínimo deliberatorio y decisorio que debe estar compuesto por 50% de los asociados o el 50% de los delegados en su caso, dependiendo de qué diga el estatuto de tu entidad, de cómo se compone la asamblea. Si es de asociados, el 50%, si es de delegados, el 50%. No es el 50% más uno, que esto más se refiere a sociedades de capital. Y este tipo de organizaciones pues no son sociedades de capital, porque en la asamblea prevalece por cada persona, por cada asociado o por cada delegado el derecho a un voto, independientemente de cuál sea la antigüedad que tenga la organización, independientemente de cuál sea el capital aportado en la organización. Esto es supremamente importante porque el poder de la decisión recae en cada persona. Por eso siempre invitamos a que a la hora de ejercer el voto, el derecho del voto, el deber del voto en una asamblea, haya un estado de conciencia. ¿Y por qué un estado de conciencia? Porque de ti depende hacia dónde queremos que la organización vaya. No es la voluntad de uno, no es la voluntad de dos, es la voluntad de todos. ¿Y cómo la podemos reafirmar? Por medio del voto. Entonces, para eso debe constituirse un quórum, establecer como procedimiento parlamentario la elección de un comité que se encargue de coordinar la mesa directiva de la organización, en este caso de la asamblea, y como procedimiento se abre la asamblea y se discuten cada uno de los puntos que se encuentran en el orden del día. También existen asambleas extraordinarias. Las asambleas extraordinarias se pueden convocar en cualquier momento del año y con un motivo o razón pertinente. Solamente se podrán tomar decisiones y tratar aquellos aspectos que se deriven de ese motivo o circunstancia por el cual fue convocada. Volviendo a la asamblea ordinaria, se hace supremamente importante porque se toman decisiones trascendentales. Se aprueban o no se aprueban los estados financieros, se eligen los órganos de administración en control. ¿Cuáles son los órganos de administración? El Consejo de Administración. ¿Cuáles son los órganos de control? La Junta de Vigilancia como control social y la Revisoría Fiscal como control legal y económico. Si tú quieres tener tranquilidad de cómo se dirige, cómo se administran los recursos, tus recursos y los recursos de los demás asociados que están aportados en la organización, pues debemos hacer una elección adecuada de un consejo de administración
y una elección adecuada de una junta de vigilancia y de un revisor fiscal. Dentro del procedimiento parlamentario, los otros temas o decisiones que tomamos dentro de una asamblea, en este caso ordinaria, también se encuentran la distribución de los excedentes cuando los hay. Los excedentes son el símil de las ganancias o utilidades que se obtienen en una sociedad de capital. En el caso de una organización del sector solidario ya no le llamamos utilidades, sino le llamamos excedentes, que es la diferencia entre lo que ingresó menos lo que se gastó. Y esa distribución pues tiene unos pasos que están establecidos legalmente, que están reglamentados, que se definen puntualmente y que, como las organizaciones del sector solidario son entidades sin ánimo de lucro, pues debe tener una distribución adecuada. En el módulo 6 de nuestro manual aparece cómo es que se debe hacer esa distribución. Te invitamos a que lo estudies para que lo tengas muy claro. Dentro de esa distribución de excedentes, uno de los aspectos que se generan, que se distribuyen ahí, son los fondos sociales, que son de mucha importancia porque precisamente son para atender las necesidades de los asociados. Y ahí puntualmente pues destinamos recursos para que eso se pueda realizar. Esas son una de las bondades de las entidades del sector solidario, es porque esta empresa nos pertenece, por lo tanto el beneficio económico que genera la organización pues es para nosotros mismos. ¿Y quién establece de qué forma o de qué manera? Pues lo establece la asamblea. Démonos cuenta de la importancia, ¿no? Porque la asamblea también se convierte en un organismo de control de la gestión. En las asambleas es bueno que no solamente nos direccionemos a la parte financiera y económica, sino que nos direccionemos también a la parte social. Por eso se han implementado herramientas como el balance social. Hay diferentes tipos de balance social que se pueden desarrollar para medir el impacto social que está generando la organización. Cuando hablamos de impacto social es el beneficio que estamos logrando, generando o trasladando a los asociados desde la organización. Para eso fue creada. Las entidades del sector solidario se crean por un conjunto de voluntades, un conjunto de necesidades. ¿Y para qué se crea la entidad? Pues para satisfacer esas necesidades. ¿Y cómo logramos saber si eso se está logrando? Por medio de un informe que le llamamos, o una herramienta de medición que le llamamos el balance social. Ahí podemos saber nuestras necesidades actuales, cómo en el transcurso de ese año fueron atendidas y cuál fue el impacto que se logró en beneficio de los asociados. Es importante tener conciencia de que eso debe ser tratado y observado en la asamblea, porque ahí nos vamos a dar cuenta si la asamblea va en el si la organización, va en el direccionamiento adecuado o si hay que redireccionar para que esta atención de las necesidades se logre en el año respectivo. Recordemos que lo que observamos en una asamblea es lo que corresponde al periodo, o sea, el año anterior. Y las decisiones con base en lo que sucedió se hacen en la asamblea para afectar el futuro de la organización. Por eso se deben realizar las asambleas cada año. Ahí recae algo que nos gusta hacer un poco de énfasis, y es que las asambleas no son informativas, las asambleas son decisorias. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú eres un asociado que asiste a la asamblea o si tú eres un delegado que fue elegido para representar a un grupo de asociados y poder, en uso de esa representación, tomar decisiones en la asamblea, pues debes llegar a la asamblea informado. Por eso en el momento que se hace la convocatoria de la asamblea te debe llegar un informe, o el informe debe estar a disposición tuya en la cooperativa, para que puedas entender, para que puedas informarte, para que puedas inclusive asesorarte si es necesario, y procesar todo esto que ha sucedido en el año anterior, tener conocimiento pleno y de ahí sentirte completamente tranquilo o tranquila para tomar las respectivas decisiones. Hay una práctica que a veces se da en estas organizaciones, y es que los asociados o los delegados llegamos sin conocimiento
¿Y cómo vas a tomar una decisión consciente? ¿Cómo vas a votar de una manera consciente si no tienes el conocimiento en la información adecuada? Entonces, una de las grandes invitaciones que tienes y uno de los grandes compromisos que tienes para asistir a una asamblea es informarte. Informarte previamente para llegar con conocimiento pleno, aclarar inquietudes si es necesario en la asamblea y poder asimismo tomar las decisiones. Si las decisiones son las que definen el norte de la organización, si en la asamblea se eligen las personas idóneas para administrarla, si se eligen las personas idóneas para ejercer control social, si se elige el revisor fiscal, que es una persona que no pertenece a la organización, pero que es un contador público titulado, o una organización que se dedique como objeto social a la labor de la revisoría fiscal, son decisiones que son trascendentales, son de suma importancia. Entonces, la invitación o el recorderis, si queremos definirlo de esa manera, es las decisiones que se toman en la asamblea son importantes. Desde ahí depende, en cierta forma, el futuro y la tranquilidad del asociado frente a su organización. Puede ser que alguna elección, algún resultado de un órgano de administración no fue el que la asamblea espera, pues en la asamblea se toman los correctivos correspondientes para que a futuro podamos garantizar de alguna manera que el objetivo o el objeto de la organización se pueda cumplir. Ahora, el Consejo de Administración. El Consejo de Administración es un órgano colegiado que normalmente se compone de un número impar de integrantes para efectos de facilitar la toma de decisiones. Como se toman decisiones también con el ejercicio democrático, pues puede llegar a suceder que alguna decisión pueda quedar pendiente de definir si el número de integrantes es par. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que son 6 personas, 3 a favor, 3 en contra. Se bloquea la organización y no puede adelantar. Por eso siempre los órganos de administración, en este caso el Consejo de Administración, lo componen un número impar. Si quieres saber cuál es el número de personas, pues vea los estatutos de la organización y ahí puedes observar cuál es el número impar, cuál es el número que compone. Y ellos tienen los respectivos suplentes, que pueden ser suplentes numéricos o suplentes personales, que en caso tal de que alguno de los integrantes principales no pueda asistir, pues el suplente lo reemplazará, lo suple, valga la redundancia, para que la organización pueda tomar las decisiones correspondientes. Por lo tanto, el Consejo de Administración podríamos decir que diseña las estrategias para que aquel direccionamiento que estableció la Asamblea se pueda cumplir. Es clave esa función dentro del Consejo de Administración, porque son personas que están ad honorem, no tienen retribución económica por cumplir esa labor, y ellos representan a sus asociados como directivos y se encargan de diseñar las estrategias correspondientes para que la asamblea y su mandato se logre, en cierta manera. ¿En dónde recae la responsabilidad de ejecutar lo que el Consejo de Administración define? Pues recae en el gerente. El gerente es un colaborador, un trabajador que ha sido elegido, ha sido nombrado por el Consejo de Administración y él se convierte en el ejecutor. ¿Ejecutor de qué? De las estrategias que define el Consejo. ¿Estrategias para qué? Para cumplir el direccionamiento estratégico que la Asamblea ha establecido. La estructura de las organizaciones solidarias, a mi modo de ver, es sabia y podríamos decir que es perfecta. ¿Por qué? Porque existe un órgano que controla socialmente si aquello que los asociados han definido como objetivo de la asamblea se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y eso se llama la Junta de Vigilancia. La Junta de Vigilancia es el organismo de control social por excelencia. No ejercen labores administrativas, no les corresponde diseñar estrategias, les corresponde es definir mecanismos de medición para apoyar en cierta forma al Consejo de Administración a que aquello que los asociados están buscando realmente se logre. ¿Sí?
Es importante establecer que la Junta de Vigilancia no, y perdónenme que haga énfasis, no administra, no coadministra, controla. ¿Y controla qué? Socialmente. Y cuando estamos hablando de controlar socialmente, básicamente hay tres campos en donde la Junta de Vigilancia se enfoca. Uno de ellos es el cumplimiento de los deberes y obligaciones y derechos de los asociados, que los asociados se les respeten sus derechos y que los asociados también estén cumpliendo con sus obligaciones, ¿sí? Otro aspecto que cubre la Junta de Vigilancia tiene que ver con el control de los procedimientos. ¿Y qué quiere decir el control de los procedimientos? Básicamente, velar porque los órganos de administración, ya sea el Consejo de Administración o los comités, todos aquellos que administran recursos, tomen sus decisiones acorde a la ley, acorde a el estatuto. A eso le llamamos control de los procedimientos. Y hace un tercer control, que tiene que ver con los resultados sociales. Y básicamente es diseñar un mecanismo que el ideal ahí, podríamos decir, es el balance social. ¿Y qué mecanismo es ese? Pues simplemente darnos cuenta de cuál es el inventario de las necesidades que tenían nuestros asociados, comparar ese inventario con las acciones que ha definido el Consejo de Administración y que ha ejecutado la gerencia y establecer ese balance para medir el impacto social. Si estamos logrando los resultados sociales que la asamblea o los asociados están buscando o que definieron como derrotero. Entonces podemos darnos cuenta de que la función y la responsabilidad de la Junta de Vigilancia es supremamente importante. Ahora, ¿quién se encarga de hacer el control económico? ¿Quién se encarga de hacer el control legal? Eso lo hace la revisoría fiscal. La revisoría fiscal, que ha sido elegida por la Asamblea, es un organismo que ejerce un control. Herramientas de control, bueno, los revisores fiscales definen los diferentes controles que pueden establecer, pero son controles que en cierta manera ayudan a que tanto los organismos de administración no se desvíen del camino y se ajusten a las normas legales, tanto contables como demás normas que están muy bien definidas para el sector de la economía solidaria, se cumplan. Y que no hayan omisiones, no hayan errores que hagan que la entidad se desfase sobre esos requerimientos legales. Bueno, espero que les haya gustado este complemento a todo el material que te acompaña en la plataforma virtual. Te invito a que sigas viendo estos videos que te van a ayudar a aclarar o simplemente a consolidar tu proceso de aprendizaje en este curso básico de Economía Solidaria. Muchas gracias.